Ahora sí. Señores, buenos días. Ayer salí con el doctor Walter Chinchay en una entrevista referente a lo que se había publicado en el diario Expreso en cuanto a los ascensos en las Fuerzas Armadas, donde había una serie de cuestionamientos. Bueno, el día de hoy ha salido nuevamente un reportaje sobre problemas en Palacio por ascensos en Fuerzas Armadas. Generales y almirantes están a la expectativa. Sí, efectivamente. El día de ayer se suscitaron una serie de problemas en cuanto a, más que todo, habían oficiales candidatos que estaban con investigaciones en carpetas fiscales de corrupción de funcionarios. Entonces, estaban ascendiendo ahora en este caso a un oficial del ejército que dice acá, comandante Cristian Jaime Torres, investigado en Fiscalía de Corrupción del Callao, porque considera que hay indicios de presunta colusión en el manejo de 1 millón de soles por alimento de racionamiento del personal, ¿no? Sin embargo, acá hacen hincapié diciendo que un informe de inspectoría señala que no cometió falta alguna. O sea, es incongruente que la inspectoría dice que no cometió falta alguna y la Fiscalía Especializada, que es en delito de corrupción de funcionarios, ¿no?, en nuestro país, le esté investigando a este señor por presunta colusión y aparentemente se le habría promovido al ascenso. Yo recuerdo que en una oportunidad, en un meeting, el profesor Castillo dijo que en su gobierno no se comprarán jueces ni fiscales. Efectivamente, eso es bueno, en el sentido de que todo tiene que haber transparencia y probidad, ¿no?, en un país como el nuestro, que ha sido tan golpeado por la corrupción. Y si en este caso, en el caso del ejército, también hablan que los que aspiraban a ser generales de división postulan por segunda vez. Estaban primeros el señor Marco Campos Jerónimo, Julio Domínguez y Julio Domínguez Pasco, ¿no? Y hablan de que están promocionando, han decidido promocionar a Ángel Pajuelo Gibaja y a Rubén Chucos Torres de Ingeniería. Entonces, esta situación es la que más o menos se presenta en el ejército del Perú, ¿sí? Y también tendríamos que decir que la Marina no está haciendo ajeno a estas situaciones, a estos cuestionamientos, más que todo en el grado de contraalmirante, los que están postulando al grado de contraalmirante. ¿Y por qué lo digo? Porque han habido carpetas fiscales abiertas desde el año 2019 y 2020, en las cuales 2 oficiales que se están presentando al grado de contraalmirante, me refiero al capitán de navío Mauricio Méndez Navarro y al capitán de navío David Hidalgo Valdivia, nunca se le sometieron al régimen disciplinario. Una situación similar a lo que sucedió con este señor que está investigado por colusión en el tema del razonamiento del personal en Ayacucho, que este señor es del ejército del Perú, por 1 millón de soles para el alimento de soldado. En este caso, a estos señores oficiales que menciono, David Hidalgo, Valdivia, que en su momento incluso lo informó al ministro antes de, a fines de septiembre, que su investigación por corrupción de funcionarios, por peculado de uso y patrocinio ilegal, porque siendo procurador, insisto, representó al funcionario Gonzalo Ríos, sin estar facultado por la Constitución Política. Este señor le dijo antes de que finalice septiembre que su denuncia estaba consentida. Y mentira, no estaba consentida. No estaba consentida y acá se corrobora, porque acá tengo la disposición superior del 1 de octubre de 2021 de la Fiscal Superior, que acoge
que acoge. O sea, eso quiere decir que a la fecha que Hidalgo dijo que estaba consentida, no era correcto. Era falso, porque yo había presentado una nulidad a la fiscal Scarlett Laura. Y ella me responde el 1 de octubre y apresuradamente, limpiándolo Hidalgo, lo digo así, objetivamente, se pronuncia de manera contradictoria y contra la ley. Porque primero no reconoce y no quiere evaluar una decisión judicial en la cual se admite y se resuelve que Hidalgo y el otro procurador Cotera ejercen la representación de Ríos Polastri y el juez le dice que no pueden ejercer esa representación porque Ríos es una persona natural. Y después de ello, la señora fiscal Scarlett Laura me dice que no puede intervenir en una decisión judicial. Sin embargo, en la siguiente resolución que ella interpreta, sesga, manipula, la corta y la tuerce, hace ver que sí es correcta la representación de Cotera, procurador Hidalgo, en representación de Ríos. Lógicamente que esto ha sido nuevamente motivo de nulidad, porque ella no puede tener dos criterios legales bajo un mismo acto. Eso es evidente. ¿Y eso ha servido para qué? Para presentar otro recurso de nulidad, ¿no? Porque eso está mal, eso no lo va a reconocer ni ella misma, porque dice, esto es A, y después en el mismo proceso dice, sí, pero para mí esto es B. Entonces, ya, partiendo de ese punto de vista, ¿cómo le vamos a creer? ¿A quién le hacemos caso? ¿A su criterio primero o al segundo criterio? Al primero que lo exculpa a Hidalgo y dice, acá no puedo entrar porque Hidalgo está siendo exculpado supuestamente o incriminado, mejor dicho, en ese criterio del juez. Pero acá sí hace lo que ella decide para limpiarlo a Hidalgo. Y le digo así abiertamente, señor presidente, señor ministro, para limpiarlo. Yo no tengo miedo porque yo tengo la prueba. Y acá está la prueba de lo que me dice la propia fiscal. Eso no es mentira. Hidalgo sorprende al ministro, Hidalgo sorprende al almirante Alcalá, o ustedes se están dejando sorprender y le están llevando una información que no es correcta. Dentro de sus antecedentes profesionales, Hidalgo, que encima ha tenido la desfachatez de contestar lo que le dio la gana. Y ustedes, ministro y comandante general, viabilizaron eso. Permitieron que él oculte sus carpetas fiscales que tiene la Fiscalía Penal con el comandante Ordaya. No dijo nada, no se pronunció por las investigaciones que tiene por inconducta funcional en el Tribunal de Sanción de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, esto llama la atención del Diario Expreso y revive lo que yo estoy diciendo. Acá está. Tal es así, señor presidente de la República, que hemos presentado una denuncia por inconducta funcional contra la fiscal que está limpiando a Hidalgo. Acá está. Yo no sería una persona, pues, coherente para enfrentarme a una fiscal superior, sabiendo que ella es la conocedora de las irregularidades y presuntos delitos penales, y que yo podría hasta poner en juego mi libertad por denunciarla a esta señora por inconducta funcional. No, y si lo hago es porque soy una persona que tiene competencias y soy un profesional y conozco el tema. Yo no soy un advenedizo. La Marina me preparó a mí y la Marina me dio los conocimientos y la apertura, la capacidad de análisis para yo poder atender y enfrentarme a la corrupción. De los pocos que hay en el Perú y de los que usted, señor presidente, exige, porque usted dice que le avisen quienes cometen delito de corrupción, usted dice que le avisen quienes roban al Estado, usted habla y dice que está llano y sus puertas abiertas para colaborar con esta lucha. Sin embargo, lo que hemos conseguido son atropellos, son abusos, son arbitrariedades y prepotencia de los fiscales, y está ahí, está documentado. Es prepotente lo que hacen y arbitrariamente y de manera descarada. Tal es así que
Ahora a Hidalgo lo dejaron limpio para el ascenso, después de que ha estado en investigación desde el año 2020, año y medio. Y justo el 13 de septiembre llegan las resoluciones fiscales de archivamiento contra la ley. Totalmente abusivas las resoluciones. Y yo los tengo ahí. Y no tengo por qué callarme. Basta ya de corrupción en el país, señor presidente. Yo voy a decir una situación. Respaldo aún. Creo en usted, en lo que dice de que la corrupción hace daño al país. Y en este caso, tenemos que nosotros luchar como peruanos en conjunto. Pero estas cosas mellan la moral. Estas cosas, yo he recibido llamadas X llamadas de integrantes de la Marina de Guerra porque saben lo que pasa. Y ahí está. Y este señor Hidalgo nunca fue sometido al régimen disciplinario. Nunca. Es intocable. Y ahí están las pruebas. Y a eso me refiero. Y está en un tema que ha comprometido a jueces. Al juez de la sentencia lo ha comprometido. El señor Hidalgo permitió que la institución pida una reparación de 1 millón de soles como procurador público adjunto de Cotera para sentenciarme por, dice, difamación. Y esa difamación era porque había una presunta organización criminal en algunos funcionarios de la Marina de Guerra y ahora están siendo investigados por organización criminal. Y segundo, pide 1 millón de soles de reparación. El juez tuerce las leyes, el juez Luis Jacinto Sánchez González, y yo doy los nombres porque no tengo miedo. El juez Luis Jacinto Sánchez González tuerce la norma, tuerce la Constitución y me sentencia. Y me sentencia a un pago de reparación civil del 1 millón de soles y parte de esa se le otorga a Ríos Polastri, cuando Ríos Polastri no la había pedido. Y eso era un requisito para que no se transmite la querella, pero la tramitaron aún así. Y después cuando Ríos Polastri se da cuenta, presenta a su abogado particular, el doctor Herboso, que era el jefe de migraciones, ¿no? Cuando se escapó Inostroza Pariachi por el norte, el hermanito Inostroza Pariachi, él era el jefe de migraciones y justo en ese momento se vino a Lima y se fugó Inostroza Pariachi. Y ahora ese señor es abogado de Ríos. Y todo ese grupo tienen relaciones tortuosas y siempre salen adelante. Pero no nos podemos quedar callados hasta el último. Hay que luchar hasta el último, evidenciarles sus cosas. Porque cuando se tapan es cuando ellos son triunfantes. Pero cuando se les enrostra, los pone nerviosos. Y los ponen al escrutinio público y ahí la sociedad lo decide y tienen una sentencia social. Sin dejar de lado estas investigaciones en las cuales no van a parar porque tendrían que cambiar la Constitución. Ese es el lado de Hidalgo, señor ministro, señor presidente de la República. Y acá está, todo está documentado. Acá está toda la investigación, toda la carpeta, miren, ve, del señor Hidalgo, Cotera y Ríos. Acá está todo. Ríos ni Cotera nunca se sentaron a declarar, a pesar que la fiscal resolvió que se les cite a declarar en el Callao. Sacaron la carpeta fiscal del Callao y el único que se ha sentado a declarar es Hidalgo, a hablar cosas que no son, con el asidero y soporte de la fiscal, de las fiscales denunciadas por inconducta funcional. Entonces, así están las cosas. Pero eso tenía un propósito, pues. Que Hidalgo llegue limpio, tal como él dijo. No, esa carpeta fiscal está consentida. Mentira, ya le he demostrado que no está consentida. Y seguro que como yo he presentado la nulidad y yo he dicho que no está consentida, ahora a las 4:30 de la tarde me llega la resolución de la fiscal misma esta, porque así son de prepotentes. No les importa cumplir las leyes. ¿No? Sácale nuevamente. ¿Y qué dile? Dile que el libro Coquito en la página 4 me respalda. Y así lo dicen. No les interesa. O sea, el Estado de Derecho no funciona acá. No funciona. No funciona. Y acá está, nunca se ha sentado a declarar. Pero eso no va a quedar así, porque eso va a terminar siendo investigado sí o sí, porque la Constitución es única. Y el procurador público, como ya lo dijo el juez en una resolución judicial, que ese es
el hito que no pueden sacarse, y esa es la estaca que tienen metida, que los procuradores no pueden defender a una persona natural, y lo dice la resolución del juez, y aún así me están queriendo tumbar el proceso, están queriendo sentenciar, igualito, pero yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y si esto se tiene que hacer de manera internacional, a través de la prensa que ya me está buscando, lo vamos a hacer. Porque si acá en el Perú no se puede ejercer justicia y continuamos en lo mismo, esto no va a cambiar. El segundo lugar es para el capitán de navío Méndez, Mauricio Méndez, ¿no? Que estaba de jefe de contrainteligencia el 2018, cuando a mi esposa, por denunciar la corrupción, la maltrataron. Son tan cobardes que maltrataron a mi mujer en un carro de un agente de inteligencia que le hizo reglaje. Y están los videos, señor presidente, maltratando a una mujer que no tenía nada que ver en el tema. Mi esposa, ¿no? Así fue. Y a mí me llevaron al CIMA para silenciarme, para querer conminarme. Y a mí vino ese señor, Mauricio Méndez, vino a mi casa a los 6 días del atentado a decirme que trabajaba en espionaje. Y ese carro que hizo reglaje era de un agente de inteligencia, Poma Mamani, que después dice, cuando se presenta a la fiscalía, que él vendió ese carro y que el día del atentado lo tenía alquilado. Y no se acordaba, ese día del atentado del 16 de noviembre de 2018, no se acordaba a quién le había alquilado el vehículo. Y el fiscal Jorge Cortés Pineda, de la Segunda Fiscalía Penal, en el primer momento archiva el caso sin ver los videos. Estaban los videos que acreditan el reglaje y el fiscal no vio los videos y archivó el caso. Mire con quién peleo. Mire, señor presidente, con quién peleo. No le digo esto al ministro ni al comandante general porque ellos no van a hacer nada. Ya nos demostraron. Ellos no van a hacer nada contra la corrupción. Ya nos demostraron ya. Simplemente tramitan y le preguntan al investigado, oye, ¿qué te parece? Esto no me parece. Y eso nos devuelven en la comunicación. Pero usted sí, señor presidente, porque el pueblo cree en usted. Y así lo dijo el agente de inteligencia que manejaba el carro, que ese día del atentado contra mi esposa, cuando se descubrieron los videos, que los descubrí yo con vecinos que tenían sus cámaras, ¿no? Él dijo que ese día había alquilado el carro y que no se acordaba quién lo había alquilado. Y cuando sale la papeleta de ese año, que él dice que estaba todo el año en el Braen, ¿no? Que supuestamente yo, en mi teoría, digo que ese señor era un agente de inteligencia, porque sí lo es, y que era dueño del vehículo con el cual atentaron contra mi esposa, dependía del capitán de navío Mauricio Méndez Navarro, jefe de contrainteligencia, porque él mismo me lo dijo a mí cuando vino acá, que yo trabajo en contrainteligencia y hace trabajo de espionaje y contraespionaje, porque él era mi amigo íntimo, casi familia. Miren esa calidad de persona. Hemos caminado juntos desde los 17, 18 años que nos conocemos, hasta ahorita que estamos bordeando los 50. Y paramos después de 6 años por X motivos cada uno en sus cosas. ¿Y sabe lo que hace? Entre comillas, presuntamente, para mí, él sería el autor mediato de esa disposición para que reglen a mi esposa por yo denunciar los actos de corrupción. Y eso está documentado. Y lo voy a volver a poner. Tanto que hablan de maltrato a la mujer, que la mujer no se le toca, que esto, que el otro. Acá está. Y la Fuerza Armada todavía, entre comillas, presuntamente. Un miembro de la Fuerza Armada, porque eso también está en investigación. Digo presuntamente porque no se ha probado aún, pero están los elementos indiciarios, están las pruebas. Acá están todos los documentos. Mire todos los documentos que existen. Y el fiscal no ha valorado ni uno. Y ni siquiera se salía en el periódico, la Marina, acá está. Implican a inteligencia en asalto a madre. Sin investigar, archivan casos de ataque a madre. No vieron los videos que mostraba la placa del vehículo que era de propiedad del agente de inteligencia de la Marina. Después de eso, cuando yo reclamé una nulidad, salieron, reabren el caso de ataque a madre. Acá está. Agente de inteligencia responderá por agresión. Pero no solamente el agente de inteligencia, citaron a todos en una resolución fiscal, dijeron que se presente Cerdán, que se presente el jefe de inteligencia Robles Manrique, me parece. Sí, algo así. El contraalmirante, el jefe Ladini. Que se presente el jefe de contrainteligencia, capitán de navío Mauricio Méndez. Que se presente el agente de inteligencia Poma Mamani. ¿Y saben a quién citó la fiscal nada más? A Poma Mamani,
disculpando y con el respeto que se merece al peón, al rey, al alfil, al caballo, a la torre. No lo citaron. ¿Por qué? Porque se complica la vida. Y yo les había puesto de manera tal que ellos tenían que responder. Y ahí se iba a esclarecer la verdad. No lo citaron. Y la fiscal archiva el caso diciendo que Pomma Mamani, y que repito lo que dije ayer, se fue al Brain durante todo el año 2018. Y hay un informe del almirante Alcalá, que ese año 2019 era el director de personal, diciendo que Pomma Mamani se fue el 2018. ¿Y sabe lo que yo hago, señor presidente de la República? Porque a usted me dirijo. Le digo que me den a la fiscal, le pido que pida los reportes remunerativos de Pomma Mamani durante enero, diciembre de 2018. Porque cuando están en el BRAE le pagan un riesgo de vida en el sobre y figura. ¿Y sabe lo que me dice la fiscal? No puedo pedir porque ese es una información que tiene el carácter de secreto. ¡Falso! Fiscal, eso es falso. Usted está mintiendo. Pedir información sobre esos temas administrativos no configura, de acuerdo a la ley de transparencia 2786, una característica para que sea secreto. ¿Sabe por qué lo hace usted? Porque ahí se evidencia que Pomma ha mentido, porque Pomma durante el año 2018 estuvo en Lima. Aparentemente, no estuvo acá. Y si estuvo en el BRAE en el 2018, en las boletas debe aparecer mensualmente sus 2.500 soles que le pagan. Y no lo va a tener, salvo que haga un cambio en el sistema, contratar un hacker, que va a ser muy difícil, para que se acredite. Y con eso, la fiscal se permite archivar el caso. No, Pomma no estuvo acá, entonces es el móvil del delito, porque él estaba en el BRAE. Mentira, pues, ni siquiera fueron tan inteligentes de mandarlo, no sé, pues a una zona donde no acredite un pago adicional. Y ya le estoy diciendo al guacho, lo hubiese mandado pues a Piura, pues, no sé, o a Moquegua. No, lo mandan al BRAE, donde en BRAE mensualmente le daban un adicional de plata, por su riesgo de vida. Y ahora no pueden cómo justificar. Y como no pueden justificar, no puedo pedir esa información, como repito, porque esa información es secreta. Mentira, falso, señora fiscal. Totalmente falso. Y eso lo hemos impugnado. Y esa carpeta fiscal no está consentida. Esa carpeta fiscal donde está involucrado el capitán de navío Méndez, que me dijo que él hacía espionaje y era jefe de contrainteligencia en la Marina durante el año 2018, cuando se produjo el atentado contra su amiga, contra la tía de sus hijos, de cariño, o de una menor, ¿no? Se produjo y vino, y encima tuvo el atrevimiento de saludarla con un beso en la mejilla después de 6 días que se había hecho ese atentado. Miren la calidad de persona que es, ¿no? Y sí, los indico yo como presunto responsable, porque todos indican a eso. Y no es inocente, ni es que no está liberado de esto. No se ha investigado, nunca lo han citado. Yo he presentado los WhatsApp en los cuales él me dice que trabaja en eso, he presentado los informes, hasta he tenido que conseguir al policía que puso la papeleta que se indica que Pomma Mamani era el chofer del vehículo durante el año 2018. Y donde Pomma Mamani se niega a firmar. ¿Y sabe lo que me dice la fiscal? Como lo dije ayer, la fiscal dice que efectivamente esa papeleta existe en inmediaciones del distrito de San Isidro, en tal cruce de avenida con Girón no sé cuánto, y sí, pero no se puede acreditar que Pomma Mamani era el conductor. Y a pesar que decía datos del conductor, Juan Manuel Pomma Mamani, a pesar que lo decía, ella dice que no se puede acreditar porque en la papeleta no existe la firma de Pomma. Mire cómo lo limpia, mire esa cantinflada, mire, discúlpeme la expresión, esa estupidez mental lo que me dice la mujer esta. Y estoy indignado porque no se puede hacer eso a una mujer. Y estoy más indignado porque la mujer es mi esposa y no tiene nada que ver en el tema. Por yo luchar contra la corrupción, la dejaron con un mal psicológico, con un mal cardíaco. Estos miserables, desgraciados, porque es así. Y cobardes. ¿Ah? Es así. Y ninguno viene acá a decirme nada porque eso es verdad. Y dice ella, sin tener el mayor ápice de solidaridad, que Pomma Mamani no firmó la papeleta. Y abajo la observación del policía que me lo ha ratificado porque yo he ido a buscarlo, a hacer el papel de la fiscal. Yo he ido a buscarlo a ese señor. Y me ha dicho que él impone las papeletas, todas sus papeletas están impuestas correctamente. Y en su papeleta que él ha impuesto correctamente, que ahora como medio de prueba dice, datos de conductor, Juan Manuel Pomma Mamani,
Firma del conductor, pone una observación, se negó a firmar. Y la fiscal dice que no firmó. Ahí está, señor presidente. Esa es la realidad. Y acá está, como repito, toda la carpeta fiscal. Y no los han citado a ninguno. A ninguno. Ni a Cerdán, ¿no? Ni a Cerdán, que también en unas comunicaciones con el señor que lo han mandado a Chile, agregado naval, me decía que Cerdán está preocupado por el caso de Rita. Y no han valorado esas comunicaciones. En otros casos, del caso Lavallato, escucho los WhatsApp, al toque los meten. O el WhatsApp de la botica, al toque para meter presa a Keiko. Que yo no soy keikista ni mucho menos. El chat de la botica que decía obstrucción a la justicia, al toque le abrieron investigación, lo metieron preso a Keiko por prisión preventiva, por obstrucción a la justicia. Y acá decía, FC, el hombre está preocupado por el caso de Rita. Me entregan la carpeta fiscal en foto, en WhatsApp. Yo la guardo y la obro como medio de prueba. ¿Y ¿sabe lo que me dice la fiscal? No, para nada figura Cerdán. Para nada figura Cerdán. Cuando los WhatsApp dicen que sí. Cuando me mandan un WhatsApp, una persona X como el capitán de navío Percy Suárez, que no tiene nada que ver en el reglaje, me manda una carpeta fiscal de archivamiento, para variar, que le correspondía única y exclusivamente a Cerdán. Entonces, ¿qué la tenía él? Porque Cerdán se la habría aparentemente entregado y es lo que él me mandaba la foto, que Cerdán estaba preocupado por eso. Para que yo no vaya y continúe con la denuncia. Así fue. Y no han podido conmigo. Entonces, ¿cómo no pueden? Se agencian del hombre del maletín, que conoce las leyes y que defiende todo, y que pulula por ahí y se jacta de eso, y que ha prometido la cabeza de Gregory Paredes, de Chinchay y del doctor Sandro Balbín. ¿No? Y eso es lo que está sucediendo, señor presidente de la República. Le pongo este caso simplemente a estos dos capitanes de navío, que aún no están consentidas sus investigaciones por corrupción. Pero ¿sabe por qué no lo mandé al señor ministro ni al almirante Acalá? Porque no han hecho nada, pues. No han hecho nada. No van a hacer, no cumplen su orden. No cumplen su orden. Lucha contra la corrupción. Implacables. No permitiremos que se roben un sol ni gasten plata el Estado. Hidalgo defendiendo a Ríos. Hidalgo pidiendo plata a favor de la Marina como procurador para una reparación civil, y de esa reparación civil desmerece el patrimonio del Estado y le da la mitad, se la permite que se la otorguen a Ríos. Y él estuvo presente en la sentencia y nunca dijo nada. Ese es Hidalgo. Y después, contra pelea y media, convenciendo a los fiscales con sus argumentos, para que ellos tuerzan la ley, cambien de decisiones judiciales. O para que el otro señor Méndez no se siente nunca a declarar. En su cara se lo digo porque no tengo miedo, yo tengo todas las pruebas acá. ¿No? Eso de querella, que me querella y me sentaré con todas las pruebas, pues. ¿No? Pero eso se llama cobardía, no sentarse a decir esto yo no fui por esto. Y Alcalá, y para cerrar con lo de Poma Mamani, que fue el agente de inteligencia, dueño del vehículo con el cual se atentó contra mi esposa. Poma Mamani no ascendía en 8 años. Y Alcalá, como de Hipermar, el 2019, en diciembre lo asciende. ¿Cuándo fue el atentado? En fines de 2018. Y a fines de 2019 lo asciende a Poma Mamani. Y a fines del 2020, me parece, ¿sí? O en ese mismo interín, a fines del 2019, me parece, creo que votan como a 250 personal de Marina, de manera abusiva por lo que ellos dicen, y están defendiéndose con una asociación Marede, ¿no? Y a Poma no, porque Poma había tenido como 8 aguantes. Entonces, toda esa gente que estuvo involucrada, se podría decir, o tenía alguna vinculación, todos fueron premiados. Capitán de navío Suárez, que fungía de interlocutor de Cerdán, Chile. El jefe de contrainteligencia ahora, Mauricio Méndez, que tenía que ver y está denunciado incluso, y está siendo investigado por presuntamente ser el autor mediato de este tema, y no está consentido. Después de eso lo mandaron al CAE y ahora lo premian, y ahí he escuchado una serie de tropelías más de irregularidades que ha habido en los puntajes para beneficiarse. Sé que yo no lo puedo demostrar, ojalá la gente me diga una información objetiva y lo sacaremos, pues. Y todos los chanchullos que se han hecho. Ahora lo premian como contraalmirante. Después del atentado lo premian contraalmirante. El otro señor, el 2019, que relevó en el cargo,
en la Dirección Nacional de la Dirección de Inteligencia de la Marina, el señor Nelson Montenegro, nunca se pronunció, nunca. ¿Dónde está? En Estados Unidos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, señor presidente, podemos darle un ejemplo a la gente y que diga, sí, efectivamente, luchemos contra la corrupción porque el Estado nos respalda? Mentira, a mí no me respalda nadie. Al contrario, he tenido problemas, he tenido atentados, abusan contra mis derechos. Ese es el resultado de la cual ha ocasionado el luchar contra la corrupción. Nadie me ha llamado para decirme, tráeme los papeles, tráeme los expedientes, estos son para llevárselos, excepto el procurador Herrera y los fiscales del Callao que están tramitando todas las investigaciones. Pero en el Ejecutivo, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y a mí no me paga nadie. Yo no soy ministro, no soy fiscal, no soy procurador, y yo he hecho todo eso, apoyado con el doctor Balbín y el doctor Chinchay. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar a toda la población en la lucha contra la corrupción? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Se atentan contra la mujer y no pasa nada. La vapulean, casi la matan, la dejan con un mal cardíaco y psicológico, y ahí está. ¿Ellos qué? Los presuntamente responsables ascienden. Quisiera que alguno de ustedes le hagan eso. Algún allegado. No se debe permitir con ninguna mujer. Y si sucede algo en contra de su familia, ustedes tienen que pelearla, así como yo. Y no permitir que esos miserables avancen, porque van a seguir haciendo daño, porque están acostumbrados. Ahora no es a mí. Mañana más tarde mandan a arreglar a una misma fiscal. Cuando sucedió el caso de Comando Conjunto y la Fiscalía no se da cuenta que ese es un mal que puede rebotar en ellos y rebota. ¿Por qué? A un fiscal que estaba investigando el caso de los gasolineros, ¿no le encontraron que lo estaban siguiendo? O sea, se repite. Esa fiscal no se da cuenta, o ese fiscal no se da cuenta que en su momento le pueden hacer lo mismo a ella. Y lo pueden hacer lo mismo a su familia. Y no cortan de raíz. ¿Por qué no cortan de raíz el tema? Esa es una sinvergüencería. Eso es lo que pasa. Esa es una sinvergüencería porque hay otros motivos, otras motivaciones que responden a estas disposiciones fiscales arbitrarias, abusivas, en contra de la ley. Así es. ¿Por qué no lo llaman al policía que firmó eso? La cual yo tengo su declaración, me dijo, esa papeleta está bien puesta. Nunca lo ha llamado. Así fue. Y así es. Entonces, lo único que yo le digo al profesor Castillo, ojalá nos escuche, y a la gente que tenga capacidad de decisión, valore estas carpetas fiscales, que no están consentidas, están aún en trámite, a pesar que la corrupción se la ha querido devorar, a pesar que la corrupción ha querido silenciarlas, no han podido. Hidalgo no ha podido silenciar los actos de corrupción que ha cometido en patrocinio ilegal y peculado de uso, y se queda callado. No dice Hidalgo, nunca dice, ni lo va a decir, ni lo dice Alcalá. No, del millón de soles que pedimos, parte fue a parar a Ríos. Y yo no apelé, como él dice, no apelé la sentencia porque es correcto. No lo dice, pues, porque eso es ilegal. Él busca por lo bajo meter documentos y que esto se silencie, que no se sepa. Y no es así. El otro señor nunca se presentó a decir que los WhatsApp que él me manda, que hace espionaje en la Marina, ¿no? Y que vino a buscarme, nunca lo desmiente porque es verdad. Y la conciencia lo traiciona. No va a poder decir que es mentira porque acá está todo grabado. Eso es así. Y esos dos señores involucrados presuntamente en delitos, uno de corrupción y el otro en presunto delito de atentado contra una mujer en marcaje, reglaje, ¿no? Como autor intelectual, junto con todo un grupo de funcionarios de la Marina, que están los videos del reglaje, ojo, están los videos. Y está el carro que era un agente de inteligencia, está la papeleta que era el dueño, el que la firmó, Juan Manuel Poma Mamani. ¿Te crees que le hicieron a una junta de investigación de Hipermar? La Miranda Alcalá no hizo nada, pues, porque son un grupo unido, se quieren. Hay una mística ahí, hay una hermandad de toda esa gente que ha hecho que a la Marina la estén investigando por 3.000 millones de soles en corrupción de funcionarios. Esa es la realidad. No lo digo yo, lo dice las carpetas fiscales y todo lo que eso está en trámite. Espero que el señor presidente de la República escuche estas palabras. Se las digo con el corazón, como peruano, como patriota que quiere a su país. Y nada ni nadie va a doblegarme en esta lucha. Ni a mí, ni al doctor Chinchay, ni al doctor Balbín, ni a valerosos, gente del ejército, de la marina y la aviación que nos informan porque están cansados de todo lo que pasa.
Y ahí está la prueba, señor presidente. Un abrazo a todos ustedes y espero la mejor decisión de lo que él decida, Pero no se deje sorprender, señor presidente, con los casos emblemáticos, objetivos y específicos a los cuales yo le estoy diciendo y los cuales yo lo puedo sustentar. Hasta luego.